este mensaje, oiga lo que Dios viene a hablar a nuestra vida, la palabra de Dios, la verdad, a como está escrita. Dice la palabra del Señor, dice Santiago capítulo 4, su versículo 4 nos dice: oh almas, dice, adúltera, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, oiga, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Oiga, qué tan hermoso es esto, qué tan hermoso es la palabra del Señor, que viene a hablar a mi vida, que viene a hablar a su vida. Oiga, la palabra del Señor es algo que viene a hablar a nuestra vida, y en esta hora la palabra del Señor nos dice, vamos a ver, dice, la amistad, dice, con el mundo. Oiga, pueblo del Señor, nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistad. Nosotros debemos de saber muy bien, pueblo del Señor, amada audiencia, y usted que me escucha y usted que está escuchando la radio en esta hora, nosotros debemos de saber con quién nosotros estamos haciendo amistad. Bendito Dios. Nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistad, si estamos haciendo amistad con el mundo o nosotros estamos, oiga, porque dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de hacer amistad con el mundo, sino que todo aquel que quiera hacer, dice, amistad con el mundo, se constituye, dice, enemigo de Dios. La palabra del Señor lo dice, la palabra del Señor nos dice, el título dice, la amistad, dice, con el mundo, la amistad con el mundo, nos dice la palabra del Señor. O sea que nosotros no debemos de hacer amistad con el mundo. Nosotros ya aceptamos a Cristo Jesús, nosotros ya le aceptamos, nosotros no tenemos que hacer amistad con el mundo, pueblo del Señor, porque si nosotros queremos, oiga, si nosotros queremos hacer amistad con el mundo, dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros nos estamos volviendo enemigos de Dios. Oiga, si nosotros queremos hacer amistad con el mundo, si usted quiere hacer amistad con el mundo, usted se está volviendo enemigo de Dios. Oiga, porque así lo dice la palabra del Señor. Por eso dice la amistad con el mundo. Nosotros debemos de tener cuidado, nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo la amistad. La amistad, dice, con el mundo no es bueno. La amistad con el mundo no es bueno porque, como le digo, si nosotros hacemos amistad con el mundo, nosotros nos vamos a constituir enemigos de Dios. ¿O quiere ser usted enemigo de Dios? ¿O queremos nosotros ser enemigos de nuestro Dios? Claro que no. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo creo que usted que me está escuchando, oiga, yo creo que usted no quiere ser enemigo de Dios, porque la palabra del Señor dice, cualquiera pues que quiera hacer amistad con el mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Oiga, por eso, como le decía, nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistad. Nosotros debemos de saber muy bien con quién estamos haciendo amistad. Bendito Dios. Debemos de saber con quién estamos nosotros haciendo nuestra amistad, porque hay amistades que sí en verdad nos dicen a nosotros, mira, seguí adelante. Hay amistades que sí en verdad nos apoyan a nosotros, pero hay amistad que muchas veces que en vez de apoyarnos nos dicen, hace esto, hace lo otro, eso no es malo, eso no es pecado. Bendito Dios. Por eso, pueblo del Señor, amada audiencia, nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistad en este mundo, porque nosotros no debemos de ser amistad con este mundo. Usted no debe de ser amistad con este mundo. Yo no puedo tener amistad con el mundo, porque dice la palabra del Señor, no podés servir a dos señores. No podés servir
a dos señores, nos dice la palabra del Señor, porque como le digo, nosotros debemos de saber bien con quién estamos haciendo, con quién nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistades, bendito Dios, porque hay amistades que nos alejan de Dios, hay amistades que nos van a alejar de Dios. En una ocasión me decía un compañero en una ocasión, oiga bien, me decía un compañero, es que el usar pantaloneta no es malo, no es pecado, me decía este compañero. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, esas son cosas del mundo. Esas son cosas que el mundo practica, bendito Dios. Hoy en día, oiga, bendito Dios. Hoy en día, bendito Dios, aleluya. El evangelista, el pastor, tal vez el diácono, el que canta, el que predica, aún todavía practican las cosas del mundo, bendito Dios. Bueno, yo cuando no había aceptado a Cristo Jesús, a mí me gustaba el deporte, el fútbol. Pero cuando vine a Cristo Jesús, yo dejé todo eso por amor a Cristo Jesús. Yo dejé todo eso, bendito Dios, por amor a Cristo Jesús. Uno deja todas las cosas del mundo. Pero hoy en día, aún dentro de las iglesias, aún todavía se practica el deporte, el fútbol. Pero la palabra del Señor dice que todo eso son cosas del mundo. Nosotros nos tenemos que apartar de las cosas del mundo. Usted se tiene que apartar de las cosas del mundo. Yo me tengo que apartar de las cosas del mundo, porque todo eso, oiga lo que le digo, son cosas del mundo, son cosas de este mundo. Estamos en este mundo, pero nosotros no tenemos que practicar lo que el mundo hace. Estamos en este mundo, pero usted y yo no tenemos que practicar lo que este mundo hace, porque si nosotros practicamos todo lo que este mundo hace, nosotros nos estamos volviendo enemigos de Dios. Nosotros nos estamos volviendo enemigos de Dios si practicamos todo lo que este mundo hace. Pero la palabra del Señor nos habla sobre la amistad que usted no tiene que tener con el mundo, la amistad que yo no tengo que tener con este mundo. El Señor nos habla a través de su palabra. Este hombre Santiago le hablaba a esta iglesia. Este hombre Santiago le hablaba a la iglesia, bendito Dios, que no tenían que hacer amistad con el mundo, no tenían que contaminarse con el mundo, bendito Dios. Nosotros debemos de pensar bien. Pidámosle al Señor sabiduría y entendimiento para poder entenderle a su palabra. Nosotros debemos de pedirle sabiduría y entendimiento, que sea el Señor que nos guíe por el buen camino, que sea el Señor que nos guíe y que nos ilumine para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, porque la palabra del Señor nos habla con la verdad. La palabra del Señor la podemos ver que aún el Señor le hablaba a mucha gente, aún el Señor le hablaba a sus discípulos, el Señor les hablaba, el Señor no les hablaba con la mentira, el Señor les hablaba con la verdad. El Señor les hablaba con la verdad, pueblo del Señor, amada audiencia, y la verdad os hará libre, les decía el Señor. El Señor le decía a Pedro, si quieres vete tú, si quieres irte, vete, le decía el Señor. Pero en esta hora nosotros nos debemos de apartar de las cosas del mundo. Tratemos la manera, ya Cristo está en nosotros, ya Cristo está en usted, ya debemos de apartarnos de las cosas de este mundo, bendito Dios. Debemos de apartarnos de las cosas que hay en este mundo. Aún estamos en este mundo, pero no debemos de hacer lo que todo el mundo hace, lo que el mundo hace. Nosotros no debemos de hacerlo, bendito Dios.
Aún hay algunos que todavía les gusta jugar fútbol. Hay algunos que todavía les gusta jugar el fútbol, bendito Dios. Hay algunos que todavía les gusta ver la jugada, ver el partido. Pero nosotros debemos de apartarnos de todo eso, pueblo del Señor, amada audiencia. Por eso dice la amistad con el mundo. Muchas veces nosotros estamos haciendo amistad con el mundo y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros estamos haciendo amistad con el mundo y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque no le pedimos al Señor que nos ilumine la mente para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces nosotros nos contaminamos. Muchas veces nosotros nos volvemos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos lo que este mundo hace. Nosotros practicamos lo que este mundo hace. Bendito Dios. Oh almas adúlteras, oiga cómo el Señor viene a hablar a nuestra vida. Oiga el Señor cómo habla a nuestra vida. Oiga cómo el Señor nos trata a nosotros. Oiga a nosotros. Oiga cómo el Señor nos dice: oh almas adúlteras, nos dice el Señor en su palabra. Si nosotros estamos practicando lo que hace el mundo, nosotros somos unos adúlteros. Si usted está practicando lo que este mundo hace, usted es un adúltero. Si yo estoy practicando lo que este mundo hace, yo soy un adúltero, bendito Dios. Oh almas adúlteras, nos dice Dios en su palabra. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, oiga, no sabéis, dice, que la amistad, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Todo aquel que se quiera hacer, oiga, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oiga, así de fácil. Así de fácil. Si usted quiere hacer amistad con el mundo, está bien, haga amistad con el mundo. Pero eso sí, usted va a ser, oiga, usted va a ser enemigo de Dios. Y usted va a ser un adúltero, bendito Dios. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, nosotros que ya aceptamos a Cristo Jesús. Nosotros debemos de pensar bien, nosotros debemos de analizar bien, de pensar bien con quién estamos haciendo amistades, con quién estamos nosotros, cómo está nuestra amistad. Claro que sí, oiga, usted puede tener amistad con los del mundo, platicar con alguien que no se ha convertido, claro que sí, usted puede platicar, conversar. Usted puede platicar y conversar, pero que Él no se lo gane a usted, sino que nosotros debemos de ganarnos a los amigos, predicándoles la palabra del Señor. Como le decía, que en una ocasión me decía un compañero, es que la pantaloneta no es malo, no es pecado, bendito Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, bendito Dios, ¿qué es lo que hacen cuando juegan fútbol? ¿Qué es lo que hacen todos? Se usa la pantaloneta, bendito Dios. Ahí nosotros, si nosotros estamos practicando todo eso, nosotros somos unos adúlteros delante del Señor. Así de fácil, oiga, si nosotros estamos practicando todo lo que este mundo hace, nosotros somos unos adúlteros delante de la presencia del Señor. Así de fácil, pueblo del Señor, amada audiencia. La verdad dice, os hará libre. La verdad dice, os hará libre, bendito Dios, aleluya. La amistad con el mundo no es bueno, pueblo del Señor, amada audiencia. La amistad con el mundo no es nada bueno, porque oiga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Eva por ponerse a conversar con la serpiente? ¿Qué le pasó a esta mujer Eva por ponerse a platicar con la serpiente? La serpiente, el enemigo, el diablo, bien que la engañó, le dijo, mira, cómete esto, mira, cómete esto. Que bien lo engañó el enemigo a esta mujer llamada Eva, bendito Dios. Y muchas veces el enemigo así de fácil nos engaña a nosotros. Y muchas veces así el enemigo, así de fácil, nos engaña a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de tener sabiduría y entendimiento, pensar muy bien en quién nosotros
Estamos haciendo amistades, bendito Dios, porque hay amistades que sí en verdad nos dicen, mira, eso no es bueno, mira, eso es pecado. Hay amistades que sí en verdad nos dicen a nosotros qué es lo malo. Pero hay amistades que vienen y nos dicen a nosotros, mira, eso no es pecado, usalo, ponelo. Pero nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistades, bendito Dios, aleluya. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Claro que sí. La amistad del mundo es enemistad contra nuestro Dios. La amistad del mundo es enemistad con Cristo Jesús. La amistad del mundo es enemistad con Dios, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros, como le digo, debemos de saber muy bien. Nosotros debemos de saber muy bien, porque estamos en este mundo, pero ya no tenemos que hacer las cosas que este mundo hace. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, dice la palabra del Señor. Nosotros nos tenemos que apartar de este mundo perdido. Nosotros nos tenemos que apartar de este mundo. Pueblo del Señor, amada audiencia, hagamos la diferencia. Nosotros debemos de apartarnos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no tenemos que hacer las cosas que este mundo hace, practica. Nosotros no debemos de hacer. Nosotros somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos de apartarnos de las cosas del mundo. De todo lo que el mundo practica, nosotros debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque ya hemos aceptado a Cristo Jesús. Ya le hemos aceptado. Ya hemos aceptado a Cristo Jesús. Y todo eso pues no es bueno para nosotros. Todo eso no es bueno, porque dice la palabra del Señor, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oiga, la amistad del mundo es dice, enemistad contra Dios. Así que si nosotros queremos hacer amistad con este mundo, si usted quiere hacer amistad con este mundo, está bien, hágalo. Pero recuerde que usted se está volviendo enemigo de Dios así de fácil. Hubieron muchos que celebraron la Navidad el 24 de diciembre. Hubieron muchos que se volvieron enemigos de Dios. Hubieron muchos que celebraron la Navidad y el Año Nuevo, bendito Dios. Pero es mejor que nosotros seamos amigos de Dios. Es mejor que nosotros seamos amigos de Dios y no seamos nosotros enemigos del Señor. Es mejor que nosotros seamos amigos de nuestro Dios, porque si nosotros estamos al lado de nuestro Dios, el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea con cada uno de nosotros. Pero como le digo, nosotros debemos de apartarnos de todas las cosas de este mundo. Hay muchas cosas que este mundo practica. Hay muchas cosas que este mundo practica, celebra, bendito Dios, y nosotros debemos de apartarnos de todas esas cosas. Por ahí me comentaba un hermano, nosotros no celebramos los cumpleaños, me decía. Nosotros no celebramos los cumpleaños, me decía este hermano. Está muy bien. Claro que sí, está muy bien. Nosotros tampoco lo celebramos. Nosotros solo le damos acción de gracias a Dios. Nosotros solamente le damos acción de gracias al Señor. Nosotros tampoco celebramos cumpleaños, sino que nosotros solamente le damos una acción de gracias a nuestro Dios. Porque dice la palabra del Señor en Salmo 138, acción de gracias por un favor de Jehová. Claro que sí.
Pero en esta hora, pueblo del Señor, yo les animo a seguir hacia adelante. Yo les animo a seguir hacia adelante. Pero miremos bien con quién estamos nosotros haciendo amistad. Si usted y yo hacemos amistad de este mundo, tratemos la manera de alejarnos de esa amistad del mundo. Tratemos la manera de alejarnos del mundo. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Si el mundo hace esto, que el mundo lo haga. Pero nosotros ya no tenemos que hacer lo que este mundo hace, lo que todo mundo hace. Si nosotros queremos practicar todo eso, usted se vuelve un adúltero delante del Señor. Si yo quiero practicar las cosas del mundo, yo me vuelvo un adúltero ante los ojos del Señor. ¿Y por qué? La amistad con el mundo dice que es enemistad contra Dios. No puede, oiga, no podemos hacer amistad con el mundo y estar en Cristo Jesús. Claro que no. Claro que no. Dice la palabra del Señor que el Espíritu que mora en nosotros, Él nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. El Espíritu que mora en vosotros, dice la palabra del Señor, que Él nos anhela celosamente a nosotros. Y Él no quiere que nosotros hagamos amistad con el mundo. Él no quiere que nosotros hagamos amistad con este mundo. El Señor nos anhela. El Señor nos anhela celosamente a nosotros. Nosotros debemos de apartarnos de todo eso, de toda la contaminación del mundo. Pueblo del Señor, en esta hora pidámosle al Señor que sea el Señor que nos guíe cada día. Que sea el Señor que nos guíe a toda verdad. Que sea el Señor que nos guíe a toda verdad, bendito Dios. Pero hay muchos que todavía practican lo que este mundo hace. Hay muchos que todavía practican lo que este mundo hace, bendito Dios. El otro día platicaba con un pastor. Y este pastor me dice: es que jugar fútbol no es malo, me dice este pastor. Y yo le decía: bien es malo, porque son cosas del mundo, le decía yo. Claro que no es malo, me decía este pastor. ¿Cómo no va a ser malo?, le decía, si esas son cosas del mundo, que el mundo practica, le dije yo. Pero eso es lo que este pastor me decía, que no era malo. Yo le decía: eso es pecado, bendito Dios. Y hay mucha gente aún dentro de las iglesias. Hay mucha gente que aún todavía les gusta el deporte, les gusta practicar el deporte. ¿Qué es lo que dicen muchas veces? Es que para hacer ejercicio, si usted quiere hacer ejercicio, póngase a correr toda la cuadra de su casa. Pero nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistad. Nosotros debemos de saber, pueblo del Señor, amada audiencia, nosotros debemos de saber con quién estamos haciendo amistades, bendito Dios. El Señor nos habla a través de su palabra que Él nos anhela celosamente la amistad con el mundo. Si usted lo quiere buscar ahí en Santiago capítulo 4, su versículo 4, la palabra del Señor nos habla muy claro. La palabra del Señor nos habla con la verdad. La palabra del Señor nos habla con la verdad. El Señor fue sincero. El Señor fue sincero. El Señor andaba predicando con la verdad. Cuando el Señor anduvo en esta tierra, el Señor anduvo predicando la verdad. Y aún a los fariseos les decía: hipócritas, le decía el Señor a los fariseos, bendito Dios. Porque estos hombres llamados fariseos querían cambiar las cosas como Jesús decía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les decía el Señor. El Señor nos habla con la verdad, pero muchas veces a nosotros no nos gusta la verdad.
Muchas veces al pueblo del Señor no le gusta la verdad. El Señor viene a hablar a nosotros, nos viene a hablar claro con la verdad. El Señor viene a hablarnos con la verdad. Nosotros debemos de saber cuáles cosas son del mundo y cuáles no. Nosotros debemos de elegir si las cosas del mundo o las cosas de Dios. Nosotros debemos de elegir, pensar bien, analizar bien cuáles son las cosas del mundo y cuáles no. Porque nosotros ya le hemos aceptado. Nosotros ya hemos aceptado a Cristo Jesús. Nosotros le debemos de hacer fieles a nuestro Dios. Apartarnos de este mundo. Apartarnos de todo lo que el mundo hace. Apartarnos lo que este mundo hace y practica. Nosotros debemos de saber muy bien, bendito Dios, aleluya, de apartarnos de todas estas cosas que aún a nosotros ya no nos conviene. Aún nosotros, hay muchas cosas que a nosotros ya no nos conviene como cristianos, como creyentes. A nosotros ya no nos conviene, bendito Dios. Pero que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante. Que el Señor nos ayude a cada uno a seguir hacia adelante, pueblo del Señor, amada audiencia. En esta hora, ánimo a seguir hacia adelante. Apartémonos de las cosas del mundo. Apartémonos de todo lo que hace este mundo, bendito Dios. Apartémonos de todo lo que este mundo hace y practica. Nosotros debemos de saber muy bien a quién le estamos sirviendo, si a Cristo Jesús o al enemigo. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Nadie puede servir a dos señores, nos habla la palabra del Señor. Y es algo claro que el Señor viene a hablar a nuestra vida. Y es algo claro que el Señor viene a hablar a nuestra vida. Oh almas adúlteras, nos dice la palabra del Señor. Yo era uno, pueblo de Dios, audiencia, yo era uno que a mí como me gustaba estar en pantaloneta, en calzoneta, como usted le llame. Yo era uno que yo jugaba fútbol y en la noche ya estaba en la iglesia. Así era yo antes. Antes así era mi vida. Antes yo me iba para el campo a jugar fútbol y en la noche ya estaba como si nada en la iglesia. Pero conforme la búsqueda que usted y yo tengamos, el Señor nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando. El Espíritu Santo nos hace saber qué es lo bueno, qué es lo malo que estamos haciendo. El Espíritu Santo nos va guiando cada día. Cada día el Espíritu Santo nos va guiando a nosotros. A mí me costó dejar esas cosas del mundo. A mí me costó bastante, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte. Nosotros debemos de poner de nuestra parte, bendito Dios. Hay muchos que dicen, es que yo no lo puedo dejar. Claro que no, usted no lo va a dejar. Con la ayuda de Dios sí lo podemos. Con la ayuda de Dios podemos vencer al mundo. Con la ayuda de Dios podemos vencer al mundo y dejar todas esas cosas. Podemos vencer al mundo, bendito Dios, con la ayuda del Señor. Pero en esta hora nosotros debemos de marcar la diferencia, debemos de saber bien. Si usted está haciendo amistad con el mundo, ya no lo haga. Si nosotros estamos haciendo amistad con el mundo, ya no lo hagamos. Como le digo, debemos de saber bien con quién estamos haciendo amistades. Debemos de saber con quién estamos haciendo nosotros amistades, porque como le decía, hay amistades que sí, en verdad, nos aconsejan bien. Hay amistades que nos aconsejan para mal. Hay amistades que nos aconsejan para bien y hay amistades que nos aconsejan para mal, bendito Dios. Pero nosotros debemos de ser inteligentes. Nosotros debemos de ser inteligentes. Debemos de saber, de tener sabiduría, entendimiento. Pero en esta hora, que el Señor lo bendiga, en esta hora hemos llegado
al final de esta palabra del Señor, oh almas adúlteras, dice la palabra del Señor. Oiga, oiga, qué precioso esto, qué precioso, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo se constituye, dice, enemistad contra Dios? Si usted quiere hacer amistad con el mundo, hágalo, pero eso sí, usted es un adúltero ante la presencia del Señor. Si usted y yo, si yo quiero hacer amistad con el mundo, yo voy a ser un adúltero ante la presencia del Señor. Si yo quiero hacer amistad con el mundo, yo me voy a volver enemigo de Dios, así de fácil. Pero tratemos la manera de alejarnos del mundo. Tratemos la manera de dejar todas las cosas del mundo. Es que hay muchas cosas que este mundo hace, hay muchas cosas que este mundo practica. Pero nosotros debemos de apartarnos de todo eso. Ya no nos conviene, ya no nos conviene a nosotros seguir lo que este mundo hace. Ya no nos conviene, pueblo del Señor. Dios les bendiga, y esto ha sido la palabra del Señor en esta hora. Vamos a entrar un momento de oración en esta hora. Si usted quiere comunicarse para oración,